Buenas tardes, soy César Manuel Tobías Limón del grupo 3B1 y del equipo 1. Y en este video les presentaremos el producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje Fenómenos Químicos en el Entorno. Primero que nada, tenemos que saber que la materia de fenómenos químicos en el entorno consiste en saber lo que está pasando químicamente a nuestro alrededor. Y ahora les diré cuáles son las partes de este video. Como primera parte, son las reacciones químicas y su representación. Y tenemos a nuestros compañeros Francisco Daniel González Carrizales y nuestro compañero Gerardo Salinas Arriaga, que nos explicarán qué es una reacción y cómo se efectúa el balanceo por tanteo. En la segunda parte se llama las disoluciones acuosas y nuestro compañero Carlos Raúl Rodríguez Luna nos explicará qué es una disolución acuosa y también nos explicará unos problemas de concentración de molaridad. En la tercera parte son las disoluciones ácido-base, donde yo y mi compañero Diego Sepúlveda Ramos explicaremos los ácidos y las bases según los diferentes científicos y cómo calcular el pH a partir de la concentración de iones hidroxilo para posteriormente concluir si la solución es un ácido o una base. Y como última parte es los compuestos orgánicos, donde nuestros compañeros Graham Daniel González Leija y Walter Armando Tobar López nos explicarán qué es un compuesto orgánico y la nomenclatura de un alqueno y de un derivado del benceno. Y ahora continuemos con el video. Gracias. Esta es la etapa 1 de fenómenos químicos en el entorno. Mi tema es las reacciones químicas. Para empezar, ¿qué es una reacción química? Son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias que son reactivos y reactantes, que cambian significativamente en el proceso y pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. Las reacciones químicas pueden darse de manera espontánea en la naturaleza o también pueden ser generadas por el humano en un laboratorio bajo condiciones controladas. Los tipos de reacciones químicas son inorgánicas y orgánicas. Las reacciones inorgánicas involucran compuestos inorgánicos y las reacciones orgánicas involucran compuestos orgánicos que son los que están relacionados con la base de la vida. Dependen del tipo de compuesto orgánico para su clasificación, ya que cada tipo funcional posee un rango de reacciones específicas. Gracias, es todo y buenas noches. Balanceo de ecuaciones químicas. Método por tanteo. Buenos días, esta vez a mí me tocó explicar cómo se efectúa el balanceo por tanteo. Primero que nada, método por tanteo es un método de balanceo que consiste en igualar el número de átomos de cada uno de los reactantes y de los productos mediante tentativa o error. El método funciona más para reacciones sencillas. Una recomendación que se hace para hacer estas operaciones de forma más sencilla, se recomienda balancear primero los átomos diferentes a hidrógeno e hidrógeno. Ahora veremos un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación química con el método del balanceo por tanteo. Aquí podemos ver el ejemplo de la ecuación química. Tenemos dos átomos de sodio, una molécula de cloro y dos moléculas de cloruro de sodio. Aquí se representa en el ejemplo. El método para hacer el balanceo por tanteo consiste en probar números entre positivos hasta obtener el mismo tipo número de átomos en ambos lados de la ecuación química. El orden para balancear es el siguiente. Primeramente se balancean los elementos metálicos, después los no metálicos y finalmente el hidrógeno y el oxígeno. Y bueno, este fue la parte que me tocó para el trabajo del producto integrador de aprendizaje. Espero que les haya gustado. Ok, ahora buen día, hoy voy a presentar, estoy siendo una parte de la etapa 2. En esto me tocaron ciertos conceptos. Uno de ellos fue la disolución acuosa. ¿Qué es una disolución acuosa? Es un proceso que involucra dos disolventes y se le llama término de forma cuando el mayor componente es el agua. Algunos ejemplos de estas disoluciones tendrían siendo el agua salada,
la lluvia, soluciones de ácidos, soluciones de bases, y la sal de soluciones. Estos son ejemplos de la solución acuosa. Una disolución una disolución es otro concepto, es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico en dos o más sustancias puras y no reaccionan entre sí. Ejemplos de ellos sería azúcar disuelta en agua, sal disuelta en agua, agria disuelta en agua, alcohol disuelto en agua, vinagre disuelto en agua, etcétera. Son cosas como que se pueden ver por eso algo que está combinado. También me tocó explicar lo que viene siendo problemas de concentración de molaridad. Para eso voy a necesitar dos ecuaciones, que vendrán siendo la 1 y 2, y para que las organicé, que vendrá siendo molaridad es igual a moles entre volumen. Y luego la segunda es molaridad es igual a masa en gramos entre peso molecular y volumen. Y puse dos ejercicios. En el primer ejercicio dice calcula la molaridad de alcohol etílico. La fórmula es 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno. En los datos que nos dan, siendo la masa es 82.5 y el volumen es 0.45. El dato que no nos dio vendría siendo el peso molecular. Para esto lo que tienes que hacer es sacar toda la masa de cada elemento y la suma, y esa es la totalidad. Por eso está el carbono, es 12, es su masa, y como son 2 carbonos, pues por 2. El hidrógeno es 1 y son 6 hidrógenos, entonces por 6. El oxígeno es 16, pero no más un oxígeno, entonces hace la suma y vendrían a darnos 46. Ahora pasamos con la operación, o bueno, a sustituir. Está la modalidad, es igual a la masa en gramos, que viene siendo 82.5 entre 46. Claro, esta es la segunda ecuación, porque se me pasó ese dato. Entre peso molecular, que es 46, y el volumen, que es 0.45, lo pongo en paréntesis porque se van a multiplicar. La masa en gramos la pasamos igual porque pues tiene como que multiplicarlo. Lo que vendría siendo el 46 y 0.45 lo multiplicamos y esto nos daría 20.7. Esto es igual a 3.98 molar. Ese vendría siendo el resultado de la primera ecuación. Pasando con el segundo, dice, obtén la molaridad de una sustancia con 4.78 mol en un volumen de 7.000 mililitros. Los datos que nos dan es el volumen y el mol. El volumen es 7.000 mililitros y el mol es 4.87. El que no nos dan es la molaridad en la que tenemos que sacar. Claro, primero, antes de hacer la operación, el volumen lo debemos de convertir a litros. Para ello, tendremos que dividir 7.000 entre 1.000, que es lo que es un mililitro, y sería 7 litros. Ahora, pasando con la operación, la molaridad es igual a mol, que es 4.87, entre 7 litros, que es el volumen, es igual, con la calculadora, 0.95 molaridad. Ese vendría siendo el resultado de esta ecuación. Espero que se haya comprendido, si haya aprendido algo. Bueno, y si se haya entendido en otras palabras. Y esto sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, soy César Manuel Tobías Limón y yo les explicaré las teorías ácido-base de los diferentes científicos.
Como primer científico tenemos a Svein Arrhenius. Propuso las primeras definiciones acerca de estas sustancias. El científico Svein Arrhenius propuso que los ácidos son sustancias que poseen iones hidrógeno en su estructura y los liberan en contacto con el agua. Y las bases son sustancias que tienen iones hidroxilo en su estructura y los liberan en contacto con el agua. Estas fueron las definiciones del ácido y las bases según el científico Svein Arrhenius. Pasemos con los siguientes científicos. Bronsted y Lowry ampliaron los conceptos ácido-base definiéndolos en función del ion hidrógeno al que llamaron protón. Bronsted y Lowry definieron el ácido como una sustancia donadora de protones y la base como una sustancia aceptora de protones. Como último tenemos al químico estadounidense Gilbert Lewis. Propuso una última teoría ácido-base, en la cual explica los ácidos de las bases en función de los pares de electrones, que se comparten en la formación del enlace químico covalente coordinado. Lewis definió un ácido como una base, sustancia con capacidad de aceptar un par de electrones y compartirlo en el enlace químico, y una base como una sustancia con capacidad de donar un par de electrones y compartirlo en un enlace químico. Y esas vendrían siendo las diferentes teorías ácido-base de los diferentes científicos. Ahora pasemos con la explicación de mi compañero Sepúlveda. Gracias.